Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Idoia, la madre de Alejandro, y lamentablemente contar contigo por un terrible suceso que esperemos que con esta pequeña entrevista o charla, como la queramos llamar, pues concienciemos un poco de la realidad de la sociedad, que es muy dura y de todo lo que puede suceder. Sí, así es. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué se llega a este trágico suceso? ¿Qué hace que tenga este tan terrible desenlace? Pues porque en el colegio no se tomaron medios, porque cuando existía un caso de acoso entre niños no se hacía nada al respecto y porque también tienen profesorado que no tratan bien a los niños. Entonces, no están concienciados de la importancia de que la educación tiene que ser integral y tienes que tratar a los niños con respeto. Y si tú enseñas a los niños hay que tratarse con respeto, ellos tratarán con respeto a sus iguales. Y que, por ejemplo, el fútbol es un ejemplo muy válido porque genera en los chicos un sentimiento de grupo y de Mm. ayudarse entre ellos. Y esto es lo que hay que generar en las aulas, un sentimiento de grupo y de que tienen que apoyarse entre ellos ante la adversidad. Si hay un problema, si alguien hace algo que no debe, todos los demás tienen que pararle. No es solo cuestión del profesor, que también los alumnos se tienen que implicar. Es un tema en el que nos tenemos que implicar todos, padres, alumnos, profesores, psicólogos y, en fin, y realizar un plan integral para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. ¿Y cómo no pueden volver a pasar? Pues hay una asociación en Cataluña, nace, que ha hecho un decálogo de 10 pasos que están muy bien y que lo especifica muy bien. Y se puede resumir básicamente en que tiene que haber equipos que ante una denuncia realicen una investigación y un seguimiento del tema del acoso y tienen que ser externos al centro y tienen que ser equipos multidisciplinares, entre los que haya psicólogos, psiquiatras, terapeutas, asistentes sociales y que se tienen que implicar el colegio. El colegio, ningún colegio debe permitir el acoso. Tendría que existir un sitio en todos los institutos y en los colegios que se llamara un punto seguro, en el que los niños pudieran estar seguros y no les lanzaran pelotas, ni les atacaran en el patio, ni cosas que ocurren. Y luego que los profesores dejen de estar ciegos, porque si ven cuando un niño hace una chuleta y la sacan un examen, no sé cómo no ven cuando un niño está siendo acosado, porque lo ven y miran para otro lado. Y bueno, ¿Crees? un Sí, testimonio. claro, para que la gente sepa, Alejandro se suicidó y estamos al día de hoy con todas las tecnologías que hay, con todas las redes sociales, parece que no somos conscientes de la falta de sensibilidad y de tener constancia de lo que ocurre. Y además, como tú sabes tristemente, tras el COVID esto ha ido a peor. Sí, ha afectado mucho a la gente del COVID bueno, yo por la información que tengo, pues por la propia psiquiatra de la Seguridad Social, es que están desbordados, completamente desbordados. O sea, hay algún psicólogo en la Seguridad Social, pero realmente no sé con quién estará porque yo no he conseguido un psicólogo de la Seguridad Social y hay muy pocos. Hacen falta muchos más psicólogos, hace falta muchísima más inversión porque el COVID ha sido un problema a nivel global que no se va a volver a repetir en muchos años y que ha provocado una afectación mental en las personas no sanas y un incremento del problema en las personas que ya tenían algún tipo de problema mental. Mi hijo sufría una depresión provocada por el acoso continuado en el tiempo y no sé cómo pudo pensar que esa era la salida, pero era evidente que tenía que estar sufriendo muchísimo para pensar que esa era la única salida. Mi hijo empezó bien las clases, estaba yendo a psicólogo y a psiquiatra de la Seguridad Social, estaba en tratamiento y se veía fuerte, él creía que iba a hacer frente, que iba a ser capaz y empezó muy bien el curso, pero un día vino muy mal, me dijo que la había visto en referencia a la profesora que empezó todo esto
y ya no quiso volver al colegio. Estuvo 2 días que le dolía la barriga, siempre somatizando las cosas que le pasaban siempre que esta mujer le hacía algo. Y al tercer día le dije, Alejandro, tienes que ir. Y era por la noche, acabamos de dejar de jugar. Le dije, voy a hacer la cena, me voy a fumar un cigarro y hago la cena. Y entonces me fumé un cigarro y de repente pues ocurrió todo. Se abrió una persiana de un baño donde él no tenía que ir porque no era su baño. Se subió la persiana, se abrió la ventana y oí un golpe. Y de repente sentí algo dentro de mí que se rompía. Y le busqué por la casa, le busqué hasta que reuní las fuerzas para mirar por la ventana y ahí estaba él. Mi hijo hubiera querido donar todos sus órganos y es lo que hicimos. Y gracias a él hay 6 niños que pueden seguir viviendo. Donamos su corazón, su riñón, su páncreas, su retina, donamos todo lo que le pudimos donar. Y lo único que pido es, por favor, respeto a los diferentes. Mi hijo era un niño muy introvertido, siempre estaba solo. Es labor del colegio el hacer que los niños no se sientan solos y es labor de los compañeros ayudar a sus amigos. Esta profesora prohibió a sus compañeros defenderle y no sé cómo es posible que después de tantas veces que me reuní con el director para quejarme, no se hiciera nada. Y el director me mintiera año tras año diciéndome que no iba a volver a tenerla y la volvía a tener año tras año. Si me hubiera dicho, mira, hija, la va a tener sí o sí, yo le habría cambiado de colegio. Pero mi hijo decía, pero mamá, ¿yo por qué me tengo que ir? Si yo no soy el que he hecho nada, si yo me porto bien en clase, si yo no hablo, si es a mí a quien me atacan, si es esta persona la que me degrada. Mi hijo tenía altas capacidades y sabía perfectamente cuando alguien era cínico o irónico con él. Esa profesora lo era y le rompió el alma. Empezó con ella en primero y en quinto ya no pudo seguir más. Yo creo que son muchos años con un niño muy pequeño sufriendo acoso que después pasó a sus compañeros y nadie hizo nada. La psicóloga empezó del colegio a decir que sí, que iba a intervenir, que estaba interviniendo. Luego empezó a decir que es que Alejandro no colaboraba y luego la culpa es que era de mi hijo, porque no quería jugar a los juegos violentos a los que jugaban sus compañeros y era un problema que él se quedara sentado leyendo. O sea, el mundo al revés. No lo entiendo. No entiendo que se ataque a un niño porque saca sobresaliente en todo y lo único que quiere en el recreo es leer a Mortadelo y Filemón en vez de jugar a tirarse y arrastrarse por el suelo. Quiero que los niños sean conscientes de que las palabras hacen daño y que hay que ser respetuosos con todos, incluso con los que no son como tú. Eso es lo que yo le enseñaba a mi hijo. Le enseñé a ser un buen ciudadano y era un niño respetuoso, cariñoso, sensible, muy sensible. Y quizá eso fue lo que no pudimos arreglar. Yo no pude conseguir que mi hijo quisiera defenderse porque no quería. Decía que así no se solucionaban las cosas. Intentaba solucionarlo hablando, pero tampoco así se solucionaban. Y él no vio otra solución. Nadie le ayudó en el colegio y me enteré después que la psicóloga del colegio estaba de baja por un problema que había tenido médico y nadie me lo comunicó. Tampoco nadie me comunicó que iba a volver a tener a esa mujer. No lo entiendo, no entiendo cómo los profesores no entienden que si un niño se ha sentido muy mal con un profesor, es su labor hablar con los padres para que preparar al niño, aunque sea. No entiendo por qué nunca me decían qué profesores iban a tener. Era como un secreto. Solo te enterabas en la primera reunión, cuando ya llevaban 20 días en el colegio. Ya no hacía falta que te los dijeran, ya tu propio hijo te los decía. Me he sentido muy indefensa. Intenté cambiarle de colegio cuando me enteré de que iba a volver a tener a esa mujer y la comisión de escolarización me dijo que no podía porque solo se podía si se cambiaba de domicilio. No entiendo que una persona que está en salud mental, que ha indicado a su neuróloga y a su psicóloga que se siente acosado en el colegio,
y maltratado por ciertos profesores. No entiendo cómo no, eso no sirve para, para solicitar un cambio de centro. Y por último, mi hijo me ocultó todo esto durante mucho tiempo porque yo estaba pasando una terapia contra el cáncer porque me habían diagnosticado un cáncer y estaba muy mal. Y mi hijo lo único que quería era que yo no andara más. Por eso no quería cambiar de colegio. Pero eso me enteré después de que todo ocurriera. Quiero que los padres que crean que a sus hijos les acosan sepan que cualquier queja o reclamación tienen que hacerla por escrito, por duplicado, y que la sellen y la firmen en el colegio. Y quiero que sepan que deberían comprar una grabadora espía a sus hijos si creen que sus hijos son acosados, porque eso es una prueba que puedes presentar en un juicio. Pero claro, si hablas con el profesor como si fuera un amigo, o con el director como si fuera un amigo, si no lo haces por medios legales, con un papel de por medio, resulta que luego ellos dicen que es mentira. Y aunque tengo una grabación hecha de ellos reconociéndolo, porque me reuní con ellos y me lo reconocieron y yo, por consejo de mi abogado, grabé esa reunión, tengo pocas esperanzas de que mi juicio salga adelante, pero quizá otros padres que me escuchen tengan más pruebas para presentar en un tribunal. Y es muy importante que sepan que se van a quedar solos, que nadie les va a ayudar, que todas las personas que les dicen que van a testificar van a ir cayendo una tras otra, coaccionados por el colegio. Y pasa siempre, pasa siempre. A mí me lo dijeron en AMACAE, la Asociación Madrileña contra el Acoso, y me ocurrió a mí igual. Como ellos dijeron, esto no puede ser. Tenemos que concienciarnos de que en la escuela los niños van a aprender y no pueden ser ni infelices, no puede ser que se les machaque simplemente porque sean diferentes o porque sean muy buenos o porque no jueguen al fútbol. Y lo que y los padres compañeros del niño no eran conscientes o no sabían o no podían ayudar de alguna forma. Pues al principio le ayudaban hasta que la profesora les prohibió que le ayudaran. Joder. Al principio había un par de niños que sí que le ayudaban, una niña y un niño, pero, ¿sabes? Esa señora atacaba a dos niños más. Cuando estaba atacando a otra persona, no estaba atacando a mi hijo. Los niños tenían miedo y muchos se callaban. Luego otros, hablando yo con padres, me decían que es que ellos también gritaban a sus hijos, que lo veían normal. O sea, yo es que nunca he gritado a mi hijo, yo le eduqué de otra manera, ¿sabes? Porque pienso que se puede razonar con ellos. Además, mi hijo era un niño que desde muy pequeño mm, sabía lo que quería, te lo transmitía, tenía una personalidad muy marcada y yo tenía que dialogar con él y llegar a un consenso. No, yo no le castigaba por hacer algo malo. Yo le explicaba que había hecho algo malo y las consecuencias que había tenido y que él razonara que eso no estaba bien. Y nunca le grité ni... Y había muchos padres que me decían que es que, bueno, que es que a los niños hay que darles un poco de mano dura para que tiren para adelante. Esa era la justificación de por qué no les molestaba que la profesora gritara a sus hijos. Pero claro, con sus hijos no se mm, ensañaba. Claro, esa es la diferencia, gorda diferencia. Claro, es una gran diferencia. Y mi hijo, pues era un niño muy sensible, quizá por las altas capacidades que tenía, pues era un niño extremadamente sensible. Y ayudaba incluso, era como el hacha de, como el árbol de, ¿cómo se llama? Eh, ¿Sabes? Ayudaba hasta a los chicos que le trataban mal. Era como el hacha de la madera que corta el, no sé qué árbol es, un árbol muy oloroso que perfuma el hacha que la corta. Pues mi hijo era así. Era un niño que siempre estaba para sus compañeros, que cuando veía a un niño llorando se apiadaba de él y se acercaba a él, le preguntaba qué le pasaba. Un niño que cuando venía uno nuevo en el cole intentaba hablar con él y relacionarse, pero que esta mujer poco a poco consiguió que sus compañeros se fueran alejando de él hasta que mi hijo se quedó solo, le hacían el vacío. Joder. Yo iba con él a llevarle a la escuela y llegábamos los primeros, se ponía el primero en la fila y al final cuando subían estaba el último. Ningún profesor veía eso.
nadie veía que nadie jugaba con él y que cuando jugaban con él era para hacerle daño. No, porque los profesores que controlan el patio estaban hablando entre ellos y ni se molestan en ver los juegos que están haciendo los niños. En fin, que necesitamos muchísima concienciación. ¿Han cambiado algo en el colegio? ¿O sigue todo igual? Sigue todo igual. Joder, pues Eh, vaya. bueno, han cambiado a los dos curas que había en el colegio, les han trasladado a Sevilla, pero el director sigue siendo el mismo y la profesora sigue allí dando clase. O sea, no ha cambiado nada. ¿Tienes, no sé, por así decirlo, esperanzas de que, no sé, de que cambien, de que puedan rectificar, de que os puedan decir alguna cosa? Aunque no sirva de nada, pero por lo menos que se den cuenta de lo que ha pasado. A ver, cuando llamé a inspección educativa para denunciar el caso, me dijeron que primero me tenía que reunir con el colegio. Entonces, yo estaba muy afectada en ese momento. Me costó muchos meses tener mínimamente controladas mis emociones. Y entonces llamé a asociaciones y me dijeron, ni se te ocurra sin antes haber hablado con un psicólogo y con un abogado. Entonces, cuando fui ya había tenido una terapia y había tenido unas reuniones con el abogado que fue el que me recomendó que grabara la reunión porque seguramente luego lo negarían, como han hecho. Entonces, yo fui a la reunión pensando que ella iba a ir, pero ella no fue. En la reunión estaban el director general, que es un cura, que en la práctica pues no hace nada porque todo lo delega en el director de infantil y primaria. Y estaba el director de infantil y primaria y la psicóloga que estaba de baja por el tema este de que había tenido la rotura de un dedo, creo recordar. Y, y con ellos fue con los que me reuní. No, no, ellos me pidieron perdón. Me dijeron, nosotros creemos que no hemos hecho nada malo, pero si te sientes mejor con que te pidamos perdón, pues te pedimos perdón. Joder. O sea, a mí eso no me vale, no me vale, no, eso no me vale. Me hubiera valido que me hubieran dicho, mira, nos hemos equivocado, esta mujer vamos a decirle que tiene que ir a un psicólogo, tiene que requiere terapia, tiene que modificar su forma de actuar y, y bueno, resulta que en esa reunión me enteré que esa mujer en realidad no iba a dar clase a mi hijo y en el último momento el director pues tuvo que hacer un cambio de planificación de la plana docente y volví a ser profesora de mi hijo. O sea, no sé, y en esa reunión el director reconoció que sí, que yo había ido varias veces, pero él creía que eso ya estaba olvidado. Pues no, el acoso no desaparece porque yo hablé contigo. De hecho, mi hijo me dijo, mamá, deja de hablar con el director porque cada vez que hablas con él cobro. O sea que yo hablaba con la psicóloga, pero tampoco la psicóloga hizo nada como me dijo que iba a hacer. Y para gente, por ejemplo, que yo, que aunque sea en el fútbol, tratamos con niños en los colegios o gente que, aunque da igual el deporte que sea, ¿qué nos dirías que tenemos que ser conscientes para tener cuidado, sobre todo y precaución con todas estas cosas? Seamos más conscientes. Pues vosotros tenéis una oportunidad única por el trabajo que ejercéis. Vuestra labor es muy importante. Sois entrenadores que sois figuras de referencia para los chavales y entonces lo que tenéis que hacer es el deporte, claro, en el deporte hay entradas agresivas, es normal en el fútbol, pero una cosa es una entrada agresiva y otra cosa es que haya un niño al que no le admitan, al que le den capones, que actuéis cuando veáis algo malo y que les hagáis y les transmitáis a los niños la importancia de que para jugar y ganar un partido gana el equipo. Es un trabajo conjunto de colaboración del equipo. Y así es como tienen que tratar a todos, como si fueran parte de su equipo. Y a vosotros que en cuanto veáis una situación así, que la cortéis de llano y que les expliquéis a los chicos
el daño que puede llegar a ocurrir, el daño emocional que puede sentir un niño que a lo mejor para ellos no es nada, pero para otro niño que le llamen de una manera o le digan algo, puede ser muy duro y difícil de llevar, que entiendan que las palabras hacen daño y que tienen que colaborar y ser amigos. Eso es lo que se ensalza en el fútbol, la amistad del equipo, el grupo. Sin el grupo no eres nadie, con el grupo ganas, solo no puedes ganar. Y en la sociedad es igual, solo no puedes ganar. Necesitas la implicación de todos. Pues sí, yo creo que es lo más importante y sobre todo que seamos conscientes de que estamos con menores que aunque sean con nosotros un rato, lo que sea, tenemos que tener muchísima responsabilidad, que son niños pequeños y tratarlos con respeto y con cariño y intentar Es- inculcar los valores. si tratáis a la gente con respeto y cariño, los niños aprenderán el amor y respetarán y tratarán con cariño a la gente. O sea que muchísimas gracias por darme este altavoz para poder explicar mi versión de lo que le ocurrió a mi hijo y por otro lado para que los niños y los padres entiendan que la competitividad está muy bien, pero lo más importante es el equipo, es tratarnos con respeto. Pues Idoia, muchísimas gracias. Espero Gracias. que con la labor que estás haciendo ayude a otras personas a ser conscientes de la realidad, de la cruda realidad que vivimos hoy en día, de que tenemos que intentar poner todos de nuestro lado para que esto no siga ocurriendo, que seamos y lo que pasa más a diario y más de lo que y no somos conscientes. Y bueno, y un abrazo. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo y gracias por darme esa oportunidad. Muchas gracias a ti.